it's my last day on earth, I wanna spend it with you. It's my last day on earth, I wanna spend it with you.
It's my last day on earth, I wanna spend it with you. Muy buenos días y bienvenidos a la Casa de América, señoras secretarias de Estado, subsecretaria, directoras, representantes de ACNUR, amigos y amigas. Bienvenidos a este debate organizado por ACNUR sobre las mujeres refugiadas 25 años después de la Declaración de Beijing. Un saludo muy especial a los participantes en este encuentro y destacarles que para esta casa es un honor y un placer poder colaborar con tan prestigiosa institución que ha realizado y realiza una grandísima labor en favor de los refugiados. Sin duda, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer fue un punto de inflexión en esta agenda mundial por la igualdad de género y su plataforma de acción nos marca la hoja de ruta en favor de este ambicioso objetivo. También es el 5º aniversario de la adopción de la Agenda 2030, que como todos sabemos en su ODS 5 se dirige a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Los desplazamientos forzosos se han convertido sin duda en uno de los grandes problemas globales que cobra especial dramatismo en América Latina. Colombia encabeza el ranking con el mayor número de desplazados internos y la situación en América Central es especialmente dramática. Se ha convertido
en el corredor de migrantes y refugiados, y además la pandemia del COVID-19 no ha hecho más que agravar su situación y es especialmente dura y compleja para las mujeres y para las niñas. Según datos de ACNUR, si hace décadas la migración era fundamentalmente masculina y de jóvenes entre 20 y 25 años, ahora son más las mujeres y las niñas que salen de sus países para huir de la violencia. Y ellas sufren esa terrible triple discriminación por ser mujer, por ser migrante y por ser pobre. Y además sufren de forma más virulenta la violencia y todo tipo de explotación. Especial vulnerabilidad, desgraciadamente, es la de las niñas a quien se les ha robado la infancia. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a la representante de ACNUR en Guatemala, testigo de la situación en el Triángulo Norte de Centroamérica, sin duda una de las zonas calientes donde se concentran millares de migrantes y refugiadas procedentes no solo de América, sino de Asia y África, que huyen de sus países en búsqueda de un futuro mejor. La Casa de América siempre ha aspirado a estar en la vanguardia del debate en América Latina sobre la inclusión, la igualdad de género, la defensa del medio ambiente y la transformación digital. Pero el compromiso de la Casa por la igualdad de género es especialmente importante. Hace unos días inauguramos aquí el ciclo América es Mujer, con un debate sobre pensamiento feminista y movimiento de mujeres en América Latina. Y esta será una de nuestras grandes prioridades para el próximo año. Y nada más, muchas gracias, les reitero la bienvenida a esta casa y doy la palabra a la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, doña Cristina Gallac. Cristina, cuando quieras, y muchas gracias. Muchas gracias, director. Antes de dar paso al vídeo, permíteme que agradezca la acogida a este importante evento que comienza justo ahora y que durante la próxima hora y media nos va a permitir apreciar la magnitud del problema, pero también buscar vías de solución desde el contexto multilateral global, pero también desde el contexto propio de nuestro país. Quiero aprovechar dando la bienvenida a las personas que nos están siguiendo a través de Internet, la retransmisión de esta conferencia, y quiero agradecer a ACNUR la invitación para moderar este debate. Es un honor y me hace mucha ilusión, y creo que es excelente que podamos comenzar con las palabras de Cristina Gallac, la secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que tiene una larguísima trayectoria personal en el ámbito de las Naciones Unidas, en la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ahora una responsabilidad de máximo nivel en nuestro Ministerio de Exteriores. Escuchemos a Cristina Gallac y comenzaremos enseguida el debate. Buenos días, querida Sofía, embajadora, querido Antonio, amigas y amigos. Este año 2020 se planteaba como un año de celebraciones y aniversarios. El 75 aniversario de Naciones Unidas o el 5º aniversario de la puesta en marcha de los ODS, pero también dos de especial relevancia, el 25 aniversario de la Declaración de Beijing y el 20 aniversario de la Resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad. Estas celebraciones, sin embargo, han tenido lugar en mitad de la segunda ola de la pandemia, que ha evidenciado dos elementos fundamentales: el efecto diferenciado y desproporcionado de la crisis del COVID-19 sobre las mujeres y las niñas, y la necesidad imperativa de incorporar un enfoque de género en nuestras respuestas a la crisis, tanto a nivel de nuestras políticas internas como de nuestra acción exterior. Pero esta transversalización de un enfoque de género no es algo nuevo. Hace 25 años, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing consolidó el esfuerzo conjunto de muchas organizaciones de mujeres, de activistas, de defensoras, que se unieron para expresar de una manera clara y específica las necesidades y los intereses de la diversidad de mujeres del mundo. Se acordaron claramente frases como: los derechos humanos
también son los derechos de las mujeres y viceversa. Posteriormente, en el año 2000, se adoptó la resolución 1325, que sentó las bases de toda la arquitectura institucional de las mujeres, paz y seguridad. El camino no ha estado exento de retrocesos, los mismos que observamos, como por ejemplo en áreas que refieren a los derechos sexuales y reproductivos. Por este motivo, para reconocer y abordar la doble o triple vulnerabilidad que pueden sufrir las mujeres y las niñas, como por ejemplo las mujeres refugiadas, es necesario redoblar nuestros esfuerzos para que la recuperación de la pandemia sea inclusiva y justa. España sigue trabajando en ello. Por ejemplo, adopta una política exterior feminista que sitúa como eje central de la acción los derechos de las mujeres y las niñas, o también ha reforzado y está esforzándose para reforzar el sistema multilateral, y por ello hemos puesto sobre la mesa y acordado la resolución de Naciones Unidas Mujeres, Niñas y COVID-19. También fomentamos la participación de las mujeres en los procesos de paz y tenemos una acción humanitaria que se apoya en la asistencia a proyectos de niñas y mujeres en países como Siria, Libia y Sudán del Sur, que tanto lo necesitan. También financiamos el Fondo de Mujeres para la Acción Humanitaria, entre otras muchas actividades. Por tanto, estamos plenamente comprometidos. Os deseo una muy fructífera jornada. Permítanme destacar dos ideas de la presentación que ha realizado la Secretaria de Estado. La primera de ellas es la que nos trae aquí hoy. Nos hemos ido dotando de un marco internacional que tenemos que aprovechar para proteger los derechos de las mujeres y las niñas, especialmente vulnerables cuando pertenecen a esas comunidades que están forzadas a dejar sus lugares de origen. Engrosan el creciente número de personas desplazadas. Ese marco internacional comenzó hace 25 años con la Declaración de Beijing, se ha ido luego nutriendo de otros acuerdos y de estructuras multilaterales que nos ayudan, pero segunda idea, ese marco es una condición necesaria, es un marco que tenemos que aprovechar, pero todavía no es condición suficiente para abordar la magnitud del problema al que nos enfrentamos. Hoy hay alrededor de 80 millones de personas que se encuentran desplazadas de manera forzosa. Hay de esas más de la mitad, cerca de 46 millones de personas que permanecen en el interior de la frontera de sus países, y hay en torno a 26 millones de personas refugiadas, de las cuales 20 millones están bajo el mandato del ACNUR. Con eso se aprecia la importantísima labor que realiza esta organización. Bueno, ya tenemos el contexto, vamos a empezar la primera conversación. Nos ven que no tenemos mascarilla, pero quiero explicar que en esta sala se han tomado todas las medidas de seguridad necesarias para que podamos estar así. Vamos a, como decía al principio, a tener 1 hora y media de conversación. Y a mí me han invitado porque ACNUR es muy amable, pero también porque soy famoso por mi capacidad para cortar conversaciones que se van del tiempo, ¿no? Lo digo en broma, voy a ser un poquito implacable con el tiempo para que podamos llegar hasta el final con tranquilidad. Y voy a pedir a las personas que nos acompañan en las diferentes sesiones que nos ajustemos bien a los tiempos. Y quiero empezar presentando a las dos personas que tenemos en esta primera mesa, a Sophie Müller. Sophie es la representante del ACNUR en España. Y tenemos también a la embajadora Brasero, que es la embajadora en misión especial para la igualdad de género en la política exterior, una misión especial y sumamente difícil e importante. Y quiero empezar contigo, Sophie. Desde tu experiencia y la perspectiva que te da
representar a una organización como el ACNUR, ¿cuál es hoy la situación de las mujeres y niñas bajo el mandato de ACNUR en el mundo? ¿Y cuáles crees que son los principales desafíos a los que se enfrentas al tener esa calidad de mujeres desplazadas y, como lo recordaba el director, muchas veces además tener otro tipo de impedimentos por ser en general personas de bajos ingresos y además por el hecho de ser mujeres? Muchas gracias, Carlos. Quiero empezar para agradecer pues a ti, Carlos, por la bienvenida también, por estar aquí con nosotros hoy y dar la bienvenida a todos los que nos están siguiendo hoy para un acto pues, que desde el ACNUR nos parece fundamental este año aniversario. Quiero también agradecer a mi compañera de discusión de hoy, Embajada Cabrera, por tu presencia y tu apoyo en este día tan importante para nosotros. Gracias por la pregunta, Carlos. Es un tema pues, que nos lleva mucho la atención porque la situación de mujeres refugiadas es central desde siempre al trabajo de ACNUR. Es central porque es un tema clave tanto en el ámbito de la población refugiada. La mitad de la población refugiada en 19 son mujeres o niñas. 50% de 20 millones de personas en el mundo es un peso muy importante para nosotros. Y este año queremos celebrar el hecho que estas mujeres sufren y muchas veces las causas de su desplazamiento es el propio hecho de ser mujeres, las violencias de género, las violencias sexuales o las violencias que pertenecen al ámbito familiar. Por ser mujer es muchas veces las razones por que ellas han tenido que irse, han tenido que huir de su país de origen para buscar un refugio. Y muchas veces se encuentran en un sitio de refugio con recursos económicos, con una situación sanitaria difícil. Y este año, justamente con el COVID, nos llama mucha la atención la situación sanitaria de estos países de acogida. Y se encuentran con nuevos retos propios a su condición, tanto de mujer como de refugiada. Y después se van pues ahí muchas veces son víctimas de otros retos de protección, violencia de género otra vez por el desequilibrio que el desplazamiento forzoso conlleva. Este desequilibrio de poderes dentro de una familia, dentro de la sociedad, que hacen de estas mujeres refugiadas otra vez víctimas de nuevas dificultades y nuevos retos de protección internacional. Esta condición les va a dar pues, herramientas también, porque pues, mujeres tienen, pues, lo sabemos, una fortaleza distinta, no solo debilidades y pues, dificultades, pero una fortaleza dentro del ámbito familiar, dentro de la sociedad, que le va a ayudar a buscarse pues, una solución. Y justamente la resolución 1325 lo marca, reconoce el papel de las mujeres en negociación de paz, por ejemplo. Y para nosotros las negociaciones de paz son parte de las soluciones duraderas para el desplazamiento forzoso. Una de soluciones es el retorno voluntario al país de origen, justamente cuando hay paz. ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es empoderar más. Seguir el discurso de la plataforma de Beijing, esta plataforma de derechos humanos que sigue siendo una referencia en el tema de derechos humanos para las mujeres y justamente siguiendo esta visión de Beijing, empoderar más, dialogar más, darles a las mujeres refugiadas el poder para formar sus soluciones, darle voz. Eso es lo que es lo más fundamental y es parte de los 5 compromisos de la ACNUR para las mujeres refugiadas que hemos renovado este año. La participación es uno,
la participación tanto en nuestra situación de día a día como en sus soluciones. La educación, el tema del registro y de la documentación, aparte de su familia. Sabéis que para refugiados el registro y la documentación es fundamental, es parte de sus derechos lo más directo. Y este derecho se puede ejecutar y se puede ejecutar, cuando la propia persona, las mujeres como individuo, la tienen en su mano, en su nombre. Eso parece sencillo para nuestra cultural, pero no lo es. Hemos pasado años en el ACNUR en sociedades donde las mujeres tenían un documento como mujer como parte de la familia pero no en su nombre. Eso es algo que empujamos, que seguimos empujando para justamente empoderarlas más y darle en las manos esta visión de futuro y de soluciones. Muchas gracias, Sofía. Embajadora, desde una misión tan relevante como la que tiene a su cargo, ¿cómo valora el impacto que la resolución del Consejo de Seguridad, la 1325, ha tenido y sigue teniendo 20 años después? Y, en concreto, España como un país comprometido en la comunidad internacional con la igualdad de género, ¿qué papel está jugando? Y en un momento en que estamos hablando de una reforma importante de nuestra política exterior y en particular de la política de cooperación y acción humanitaria, ¿qué vamos a hacer como país para mejorar la situación de las mujeres y de las niñas refugiadas en el mundo? Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, y gracias también a Casa América y, por supuesto, a todas las acompañantes, a Sofía, a ACNUR, por tener en cuenta al Ministerio. Y me gustaría retomar pues algunos de los mensajes que ha lanzado la Secretaría de Estado en su vídeo, que creo que son fundamentales y que también los ha mencionado Sofía. A mí me gustaría empezar diciendo que la valoración que nos merece la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad y la adopción hace 20 años de la 1325 tiene que ser necesariamente positiva. Positiva porque por primera vez se vincula, como decía Sofía, la paz y la seguridad a las mujeres, algo que hoy nos parece muy evidente, que está muy trabajado y muy estudiado, pero que en ese momento es un resultado directo de la movilización de miles de mujeres en todo el mundo, de organizaciones de mujeres, de organizaciones locales, de organizaciones de mujeres desplazadas y refugiadas que acuden al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas precisamente para poner de relieve que las mujeres y las niñas sufren el impacto de los conflictos, pero que también son agentes del cambio, agentes, como decía Sofía, de la paz. Y también que las desigualdades preexistentes de género, las desigualdades entre hombres y mujeres en los diferentes países, son una condición que favorece el conflicto. Es decir, que debemos eliminar desde la prevención esas desigualdades, pasar por la protección de las mujeres y de las niñas, pero también de la participación activa. ¿Qué ocurre? Que 20 años después, en 2020, nos encontramos con que los datos no acompañan esa valoración positiva. Obviamente ha habido datos muy favorables, como el acceso a la educación de las mujeres, que se ha incrementado en la última década, como la reducción de la mortalidad materno-infantil. Pero seguimos teniendo unos datos, por ejemplo, de participación, que son muy complicados de asumir 20 años después. Aunque se ha incrementado la participación de las mujeres en los parlamentos, un 25%, seguimos teniendo datos pues muy duros, como que el 6% de las personas mediadoras en los conflictos son mujeres, solo el 6%, solo es el 6% de las negociadoras son mujeres y ahora un 18% son firmantes de acuerdos de paz. Pero igualmente esto nos obliga a volver a actuar y ahí retomo lo que tú decías, Carlos. Obviamente España es un país muy comprometido con la resolución 1325 y con la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Se demostró ya bajo nuestra presidencia del Consejo de Seguridad en 2015, pero hoy seguimos siendo un país líder dentro de esos países vanguardistas que quieren llevar la agenda más allá. Y esto se demuestra en acciones muy concretas. Tú hablabas de la cooperación. A mí me gustaría también mencionar un instrumento que engloba la cooperación, pero las acciones de todos los ministerios, de los ministerios que están hoy aquí presentes, que es el Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad. Sí, gracias. Y que se ha realizado, se ha elaborado con todos los ministerios, pero también con la sociedad civil, apuntando acciones muy concretas en las que tenemos que actuar y tenemos que actuar ya. Y en ese plan se incorporan acciones muy concretas para apoyar a las mujeres refugiadas.
Además, también hemos trabajado, y ya voy a terminar, en que esta agenda de mujeres, paz y seguridad no se quede solo en el Consejo de Seguridad. Tenemos que trasladarla a todas las organizaciones que trabajamos en la igualdad de género. Por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos. Esta agenda es una agenda de derechos humanos para las mujeres y las niñas refugiadas. Y por eso, recientemente, el mes pasado, se aprobó la primera resolución en el Consejo de Derechos Humanos abordando los derechos humanos de las niñas y las mujeres en el contexto de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Muchas gracias, embajadora. Creo que de las dos intervenciones se destilan algunas cuestiones que son muy importantes para tener en cuenta en la agenda a futuro, ese papel positivo y activo de las propias mujeres y niñas a la hora de enfrentar los grandes problemas de vulneración de derechos y de situaciones no deseables, y en segundo lugar esa visión de la política exterior en un sentido mucho más amplio. Sobre esto último, y teniendo en cuenta que tenemos 2 minutos, quería haceros una pregunta con 1 minuto de respuesta a cada una de vosotras. Y tiene que ver con la deseada vuelta al multilateralismo, el que parece que puede ser que retorne en este momento Estados Unidos, y con eso la comunidad internacional tenga más fuerza. Naciones Unidas sigue siendo fundamental, con todas sus dificultades, con todas sus necesidades de reforma. Es la estructura que nos permite a la comunidad internacional actuar colaborativamente. ¿Qué papel creéis que tiene reservado Naciones Unidas ahora para promover el acceso a derechos y garantizar la protección y, como decías antes, el empoderamiento de las mujeres desplazadas? 1 minuto a cada una. Gracias y perdón. Pues 3 cosas. La primera, desde las Naciones Unidas, son los mensajes. Los mensajes como el acto de hoy, como la plataforma de Beijing, como la resolución del Consejo de Seguridad. Este acto, por ejemplo, está en la mitad de 16 días de activismo contra la violencia de género. Esos son 16 días que celebramos cada año, entre el Día Internacional contra la Violencia de Género hacia el Día Internacional de Derechos Humanos. La otra cosa, y en estos mensajes, son los mensajes de nuestro secretario general, Antonio Guterres, que lo ha hecho de la igualdad un tema principal de su mandato, y ha conseguido dentro del primer año que en la mayor carga de las Naciones Unidas hay igualdad. La segunda cosa es, dentro de la cooperación internacional, el apoyo al desarrollo, justamente. El apoyo al desarrollo porque igualdad es parte del desarrollo de todos los países, tanto pues, los países que se consideren desarrollados como otros, y es una parte fundamental. La tercera parte es el tema de paz. El tema de paz, todo el trabajo, la labor de las Naciones Unidas para paz y seguridad, tienen que tomar en cuenta el aspecto género y justamente promover este rol para las mujeres, las niñas, porque sin eso la paz, la seguridad no es duradera. Muchas gracias, Sofía, embajadora. Bueno, pues es que este año, además de los aniversarios que ya hemos comentado, pues se cumplen 75 años, ¿no?, de Naciones Unidas, y en ese sentido, además ha coincidido, bueno, pues con el COVID-19. Entonces, si hay un momento en el que efectivamente tenemos que trabajar en reforzar ese multilateralismo, es ahora. España, pues como firme defensora de ese multilateralismo, recientemente ha promovido, junto con Suecia, esta declaración, ¿no?, del multilateralismo reforzado que anunciaba el presidente del Gobierno el pasado día 10, y sobre todo ha promovido instrumentos concretos, porque el multilateralismo y las organizaciones multilaterales tenemos, bueno, y los miembros que formamos parte de ellas, tenemos que esforzarnos en, por un lado, promover esos instrumentos concretos y eficaces, y por otro, hacerlo con partenariados estratégicos. Es decir, tenemos que asociarnos con la sociedad civil, con las organizaciones, en este caso, de las mujeres locales en los países. Tenemos que asociarnos con el sector privado. Y por eso ese multilateralismo reforzado, que ya nos da el marco de la Agenda 2030, de Beijing más 25, o de otras iniciativas, tenemos que aterrizarlo. En ese sentido, por ejemplo,
España ha participado de forma activa en el foro global para refugiados, porque creemos que efectivamente es un instrumento que nos dota de esa proximidad al impacto en las mujeres y las niñas refugiadas. Pero también hemos presidido otra iniciativa multilateral muy interesante con ACNUR, como es la plataforma de apoyo, y la compañera de ACNUR Guatemala también hablará de ello probablemente, la plataforma de apoyo a la migración y respuesta a la migración en Centroamérica. Es decir, que el multilateralismo tenga un marco eficaz y, sobre todo, que nos permita llegar a aquellos puntos y a aquellos lugares donde estas desigualdades de las mujeres y las niñas, en este caso refugiadas, realmente están lastrando el futuro de las sociedades. Qué importante es el objetivo número 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Qué decisivo es que aprendamos a trabajar de verdad a través de espacios y mecanismos de colaboración profunda entre los actores. Enfrentamos problemas demasiado complejos como para seguir conformándonos con una estructura muy caracterizada por los hilos, por perimetrar el ámbito de cada actor ante situaciones que requieren, como decía, un nivel de respuesta creativa, colaborativa diferente a lo que ha sido la realidad hasta ahora. Me alegra mucho, embajadora, de verdad, que cerremos esta primera parte con ese mensaje. No lo cerramos del todo porque vamos a completar este panorama general con dos vídeos que son dos testimonios de dos personas que desde distintos lugares del mundo, dentro de la familia de las Naciones Unidas, contribuyen a la protección de las personas refugiadas. El primer vídeo, si no me equivoco, va a ser el de Begoña Lasagabaster, que es la representante de ONU Mujeres en Túnez y Libia. Le agradecemos la gentileza de haber grabado el vídeo. He tenido personalmente ocasión de coincidir con ella en un acto recientemente y es magnífico el compromiso que tiene con esta cuestión. Y bueno, pues vamos a ver el vídeo y después presentaremos un segundo testimonio. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a ACNUR España por haberme dejado esta posibilidad de conversar con todos y con todas vosotras. Este año es un gran año y es un año muy difícil. El año de los 25 años de Pekín, de los 20 años de la resolución Mujer, Paz y Seguridad del Consejo de Seguridad, los 10 años de ONU Mujeres, pero sobre todo ha sido el complejo año de COVID. Sabemos que durante este año hemos visto cómo la lupa de desigualdades ha estado muy clara, es lo que el COVID ha hecho. Hemos visto cómo la desigualdad de género es una de las desigualdades que cruza todo el resto de desigualdades. Hemos visto cómo en todos los países, aquí por ejemplo en Túnez y Libia, los gobiernos y las políticas públicas han querido establecer medidas de protección social, medidas de ayudas, de subvenciones, otras muchas políticas públicas. Pero ¿qué pasa? Que en muchos casos estas no han llegado a las mujeres. Y no porque no se quisiera, sino a veces porque faltan datos. A veces porque los trabajos de las mujeres son los trabajos más precarios, los trabajos informales, porque las mujeres no han cotizado a la seguridad social y por tanto no tienen ninguna capacidad de tener unas subvenciones o una adición a su retiro. Pero a su vez hemos visto cómo las mujeres han sido la clave para luchar contra el COVID en el sistema sanitario, en el sistema familiar, pero ha sido muy difícil, por ejemplo, cosas como la conciliación de la vida laboral y familiar. Por no hablar de la violencia, sabemos que en todos los países del mundo la violencia ha aumentado desgraciadamente, lo que ha hecho que el secretario general hable de, por favor, un cese el fuego, un alto el fuego, una paz en los domicilios. Lo que tenemos que ver es cómo este desafío podemos utilizarlo como una oportunidad. Hay que incluir la perspectiva de género en todas las políticas públicas. En políticas públicas que antes no lo hacíamos tanto, en la política macroeconómica, en la política social, no solo la política social, en la política de empleo, cómo llevar a esa informalización de trabajos a la formalización. Y en el caso, por ejemplo, en Libia, puedo hablar, cómo llegar a que en los procesos de paz las mujeres estén ahí. Estas
17 mujeres que están ahora negociando el proceso de paz de Libia han sido claves para cruzar las partes, para poder llegar a acuerdos y para que las mujeres estén también en toda la toma de decisiones. Y son valientes, muy valientes. En Libia no es fácil ser mujer y opinar. Por eso queremos ayudarles, le estamos ayudando en Túnez, en Libia. Por eso creemos que no habrá mejoras en las sociedades si no es teniendo en cuenta la igualdad de género. Bien, pues a continuación tenemos otro testimonio de Rebeca Zenalmor, que es la representante adjunta de ACNUR en Guatemala. Es un testimonio realmente importante y comprometido con la situación de ese país. Adelante el vídeo. Ese día fue un infierno para mí. Me tocaron y me violaron. No sentía en mi cuerpo del dolor que tenía. Y sabía que como una chica trans en Honduras no me iba a ir bien. Mi hermano me contó que los pandilleros de la Mara me dijeron que tenía que formar parte de la pandilla. Cuando mi hermano se negó a ayudarlos, ellos le dijeron que se iba a vengar. Violaciones, asaltos, extorsiones y amenazas son hechos a menudo cotidianos en la vida de las mujeres, adolescentes y niñas en Centroamérica, quienes caen presas de la violencia de maras, pandillas y cárteles de droga. Algunas veces esta violencia la viven también en sus propios hogares. Enfrentan amenazas y extorsiones de manera prácticamente diaria. Se encuentran con cadáveres en su vecindario. Sus seres queridos son asesinados o desaparecidos. Son forzadas a ser esclavas sexuales de miembros de pandilla. Sus hijos e hijas están en riesgo de ser reclutados. Para las mujeres de la comunidad LGTBI, y en particular las mujeres transgénero, la situación es aún más desoladora. Esta violencia estructural contra las mujeres provoca a menudo que las niñas no puedan o incluso teman ir a la escuela. La pandemia por COVID-19 ha recrudecido estas dinámicas de violencia. Desde enero a agosto del 2020, Honduras registró 43.590 denuncias por violencia doméstica y 32.930 denuncias por violencia intrafamiliar. En Guatemala se estima que 4 mujeres desaparecen cada día y 1.962 niñas entre 10 y 14 años han quedado embarazadas. Cuando la violencia y el daño se vuelven tan intolerables, no queda otra opción más que huir para salvar sus vidas. Durante la travesía en la región, sin embargo, también están expuestas a redes de trata y de tráfico. Es importante recalcar que las violaciones graves y directas de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia aquí en Centroamérica están relacionadas con los motivos protegidos en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Ante el contexto de desplazamiento forzado en la región, Guatemala, junto con Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México y Panamá, acordaron trabajar de forma conjunta en la implementación de un marco regional que brinda una respuesta integral a este fenómeno. Este marco lo conocemos como el MIRPS y busca expandir sistemas de prevención, protección y soluciones en la región para brindar atención a personas desplazadas internamente, solicitantes de la condición de refugiado y refugiadas. Como ACNUR, en este marco, el MIRPS, hemos venido trabajando a nivel regional para ofrecer asistencia, apoyo y protección de manera diferenciada a las niñas, adolescentes y mujeres que se han desplazado por violencia. Hacíamos referencia, antes de empezar estos dos vídeos, a Naciones Unidas y a la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, que nos recuerda que los problemas a los que nos enfrentamos son problemas globales, que tienen manifestaciones distintas en distintas regiones, como hemos podido apreciar en el testimonio sobre Guatemala o sobre el norte de África, pero que también afectan a países como el nuestro. Y en esta jornada vamos a centrarnos en nuestro país, en lo que sucede en España. España recibió en 2019 cerca de 120.000 solicitudes de asilo. La mayoría provenían de Latinoamérica, de países como Venezuela, de países centroamericanos, pero además
hubo más de 32.000 personas que llegaron a través de las costas. Este año se está intensificando a través de los flujos que estamos observando y que están llegando de manera masiva a las Islas Canarias, y nos plantea un desafío muy importante como país. También nos plantea un desafío muy importante como Europa, en la medida en la que seamos capaces de dar una respuesta cívica y humanitaria a la altura del problema, estaremos respondiendo a lo que la comunidad internacional espera de España y de Europa, y vamos a tener ocasión de hablar de esto, pero vamos a empezar a hacerlo desde un testimonio y un proyecto real que está teniendo lugar ahora en nuestro país y que expresa la voluntad de organizaciones y de personas de tomar la iniciativa y tratar de actuar mitigando el problema, y también recordando a las autoridades, a las administraciones, la necesidad de una actuación valiente y decidida ante esta realidad. Para eso tengo la satisfacción de presentaros a dos personas excepcionales. A Cristina Manzanedo es responsable de la red O2. Me ha gustado que me decía, no hables de proyecto, habla de una red o una plataforma. Y es que es verdad, es que los proyectos que cambian las cosas ya casi nunca son proyectos lineales, tradicionales, resultado de la acción de un pequeño grupo, sino que son proyectos interconectados, que son capaces de ir tejiendo verdaderas redes de cambio y de transformación. Yo conozco a Cristina hace mucho tiempo y es una persona que, si estuviéramos en el mundo anglosajón, la llamaríamos changemaker. No hace falta decir esas cosas, pero sí reconocer que hay muchas personas en nuestro país que, como ella, desde la acción individual, la acción comunitaria, el tercer sector, están lanzando iniciativas realmente comprometidas e innovadoras. Y Cristina nos trae a una amiga, a Miriam. Miriam, buenos días, es un placer tenerte aquí. Miriam ha participado en el proyecto O2. Tuviste que llegar a España huyendo de tu país y enfrentando los riesgos de ese periplo hasta llegar hasta aquí. Tuviste que solicitar protección y bueno, pues encontraste, me imagino, pues momentos muy difíciles y momentos en los que sentiste la solidaridad y la acogida de personas y de iniciativas como la que Cristina ha puesto en marcha. Yo os voy a pedir que hagamos una conversación fluida entre vosotras, particularmente, pero quiero comenzar abriendo la conversación contigo, Marian, y preguntándote que nos cuentes con toda franqueza y aprovechando que estamos en un entorno muy agradable, ¿qué ha sido realmente lo más complicado para ti en esta difícil aventura, y qué nos pedirías que cambiara en un país como el nuestro, en una sociedad como la nuestra, para proteger más y mejor a las mujeres que os veis obligadas a solicitar asilo? Nada más y nada menos. Vale. Gracias a todos y todas. Lo más difícil para mí fue de esperar de mi Dios, por favor. Bueno, hay que decir que Marian es francófona, y está en muy poco tiempo haciendo un esfuerzo enorme por expresarse en castellano. Mariam no habla muy bien español. Y perdón.
Lo más difícil para mí fue el tiempo de espera. El tiempo de espera, la Sí. angustia de no saber Sí, si al final que tu caso... no sabía qué va a pasar de respecto de la solución. Ujú. Y Cristina, desde vuestra iniciativa... Eso ella dice muchas veces que fue lo más duro, pero ella también ha preparado otros mensajes de también cosas que le han ayudado, de cómo ha cambiado su vida, que quería compartir hoy. Hoy yo muy contenta, muy feliz para dicho que gracias todo que me ayuda de ha venido mi asilo. Yo muy contenta, más feliz con mis hijos. Sí, Marian vino con 2 niños pequeños, sí. y otra cosa que a ella le ha gustado mucho, ¿no? Además de haber obtenido protección respecto sí. a tu niña. Sí. Lo que me gusta, yo tiene la protección y la ayuda. Hay muchas personas que no tenemos la ayuda, la protección, y no sabía las mujeres de africanas qué es la importancia de mujer. Aquí me ayuda, le conocía la importancia de la mujer, porque aquí las mujeres y hombres no son iguales. A mi país no tenemos. ¿Y qué es lo que quieres en tu vida, Marian? ¿Qué vida quieres llevar aquí? La vida de aquí es más feliz. Me besa con mis hijos. Me gusta que la vida no depende de nadie. ¿Qué quiere eso? ¿Que no depende de nadie? Sí. ¿Cómo? No depende de nadie, porque yo una mujer que trabaja, que sabía cómo buscar de hacer su vida. Pero yo no tenemos esa oportunidad a mi país. Donc aquí me gusta porque yo tengo esta posibilidad. Muy bien. Tú mencionas a veces la independencia que puedes tener aquí, ¿no? Te he oído decir la falta de presiones, ¿no? El que puedes hacer la vida que tú deseas. Aquí no tiene la presión. A mi país hay muchas mujeres que tienen la presión. No puede hacer su vida como quiero. Su vida dependiente como cliente, como su marido, como su familia. Aquí me gusta para vivir con la gente, hombres con mujeres igual. Esta me gusta. Y tú estás en todavía el procedimiento de asilo sigue abierto para ti, ¿no? Porque tú y tus hijos tenéis ya protección internacional en España. ¿Y en qué fase estás ahora? ¿Qué fase? ¿Y qué te queda? ¿Qué es lo que te queda para terminar de reagrupar a tu familia? Lo que me queda para recuperar mi familia
la ayuda que mi hija que está en mi país, que lo traía aquí. Cristina, primero tengo que pedirle disculpas a Marian porque no he mencionado tu apellido. Es Marian Meite. No lo recordaba de memoria. Y tu origen es Costa de Marfil, si no recuerdo mal. Cristina, como decía, es una de las impulsoras de una iniciativa, de la iniciativa O2. Me gustaría que compartieras un poco más de la iniciativa. Yo creo que ha quedado claro que hay una cosa que sí que hace O2, que es escuchar mucho a la gente, lo cual es sumamente importante en situaciones como las que podemos imaginar que ha tenido que vivir Marian. Explícanos brevemente la iniciativa. Sí, gracias, Carlos. Muchas gracias, ACNUR, por invitarnos a Casa de América. Escuchar es fundamental para conocer, porque la tendencia que tenemos al manejar grandes cifras es a generar tópicos que no responden a veces, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa tensión que ojalá no la perdamos nunca entre poder gestionar categorías generales y escuchar a las diferentes necesidades, perfiles específicos, escuchar porque la realidad es bastante compleja. Lo es también la de las personas refugiadas. El proyecto O2 es un piloto que nació hace 2 años y medio de ayuda a mujer subsahariana acompañada de niños de corta edad que llegan a costas españolas de forma irregular. Desde marzo del 2020 se puso en marcha gracias a la iniciativa privada y desde marzo del 2020 ha sido recogido en el programa de ayuda humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En estos 2 años hemos atendido más o menos a un 15% de los menores que llegan acompañados por mujeres a costas. Nos parece que es una muestra representativa. Han sido derivados al azar, primero por Policía Nacional y una vez nos incorporamos a la red de acogida humanitaria por el programa de acogida del Ministerio. Entonces, bueno, en los próximos minutos lo que quería compartir es, partiendo de la realidad de nuestro recurso, es un recurso de 40 plazas en primera acogida, pero luego a aquellas mujeres que desean quedarse en España con sus hijos se les ofrece la oportunidad, gracias a la colaboración de otras entidades en la red, de pasar a fase 2 y comenzar o seguir un proceso de inclusión y de integración en España. Lo que quería compartir es qué conocemos en estos 2 años y medio, qué conocemos de estas mujeres, de estos niños, y luego unas propuestas que a nosotros nos parece que podrían ser replicables, fruto de la experiencia del trabajo de estos 2 años. Las mujeres que están llegando a España con menores, según las cifras de Fiscalía General del Estado, es una tendencia creciente, no decreciente. De mujeres subsaharianas, muy jóvenes, la edad media son de 27 años y en los últimos años están llegando de Costa de Marfil, como Marian, y de Guinea-Conakry, acompañadas de niños en su mayoría de entre 1 y 5 años. Son niños muy pequeñitos, algunos de ellos, la mayoría han nacido en su país de origen, pero algunos son niños del camino, son niños del tránsito, y hay mujeres también que llegan en avanzado estado de gestación. El punto anterior es el bosque de Nador, cerca de Melilla, era en estos años, y algunas mujeres que llegan han pasado por Libia y sin embargo acaban llegando a España. La violencia es una constante en la vida del 85% de las mujeres que han llegado a nuestro recurso. Las mujeres que han llegado están en su mayoría escapando de situaciones de violencia en sus países de origen. El 65% de ellas habían sufrido en su país de origen mutilación genital femenina y, curiosamente,
de ellas el 70% venía con niñas, no con niños, para evitárselo a sus hijas. Tienen otros hijos en origen, no son mujeres que vean la mutilación genital femenina como algo cultural a reproducir aquí en Europa, han escapado de eso, han huido de eso. ¿Verdad? Sí. Marian es un ejemplo. Son mujeres que están escapando también de matrimonios forzosos, muy jovencitas, y de violencia y de situaciones de violencia de género. Esas situaciones de violencia en origen, a ellas se ha sumado la violencia en tránsito. Los tránsitos irregulares para mujeres con niños son proclives a abusos, y vemos en muchas de ellas las cicatrices de la violencia en tránsito en ellas y en los niños. Son evidentes. Ellas, cuando llegan, creen que han llegado al paraíso, que aquí en Europa van a encontrar, les han dicho, trabajo, protección, y nosotros lo que vemos es muchos indicadores de que estas mujeres van a volver a reproducir situaciones de violencia en destino. Algunas, desde luego, presentan indicios de haber venido en el marco de redes de trata, no todas, pero desde luego en la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran a su llegada, con unos procesos muy confusos. Son mujeres en su mayoría que tienen referentes en Francia, que les han prometido trabajo, acogida, pero sin una idea muy clara, ¿no? Hace que puedan acabar, o que sean en una situación de mucha vulnerabilidad, con riesgo de explotación, ¿no? El segundo es que, y luego como propuestas, las propuestas que nosotros vemos fruto de estos 2 años y medio es la necesidad de que entre los tránsitos hacia Europa se reconozca que hay perfiles específicos con necesidades específicas. Aunque la imagen son de llegadas de hombres jóvenes, hay un perfil de mujer con niño, y eso nos llevaría a la necesidad de dispositivos específicos donde no solo se vayan mujeres o niños, sino que se trabaje con enfoque de género y con enfoque de infancia. El segundo es concebir costas. Ahora mismo costas en nuestro sistema está concebido como un pasillo, las mujeres llegan, se van y no sabemos dónde van, o como un pasillo o como un espacio previo a la repatriación. En la experiencia de estos 2 años, las acogidas, las primeras llegadas, son un espacio privilegiado para identificar vulnerabilidades y para trabajar la protección y la prevención de personas en situación de riesgo. Eso puede hacerse con trabajo específico, con dispositivos específicos. En tercer lugar, se ha mencionado a lo largo, lo ha mencionado antes la embajadora Cabrera, lo ha mencionado Carlos, la necesidad, el ODS 17, de dar una respuesta en red. Esto no es un tema solo de la política de acogida humanitaria, es un tema de protección internacional. Es un tema nosotros trabajamos muchísimo con policía, con fiscalía, con los servicios de protección de menores. Es imprescindible dar respuestas en red colaborativas frente a una respuesta de la administración normalmente y de las entidades parcelada, ¿no? Entonces, bueno, el potencial de la colaboración entre administraciones, tanto a nivel local, el proyecto sale adelante gracias a la apuesta de los servicios sociales de Montilla. Mucho es un actor fundamental, por ejemplo. Los servicios sociales, la comunidad autónoma y el nivel estatal. Y la última es el trabajo transnacional. El espacio mínimo de gestión de las llegadas a través del Mediterráneo es Europa. No es solo España, la inmensa mayoría son familias en movilidad con destino a Francia ahora mismo. Tiene todo el sentido articularse. Nosotros lo estamos haciendo con servicios sociales de destino, donde van las mujeres entre entidades pidiendo ayuda a ACNUR, intentando que haya bases de datos de registro de estos menores que sean accesibles a nivel europeo. Bueno, es un flujo, somos un punto, y visualicémonos como un punto de protección en el camino. Algunas se quedarán, pero muchas otras familias continuarán. Sí. Marian Meite, Cristina Manzanedo, muchísimas gracias por vuestro testimonio, por vuestro trabajo y también por vuestro ejemplo.
creo que ha sido fundamental. Nos quedaríamos escuchándoos mucho más tiempo. Gracias particularmente por el esfuerzo de expresarte en un idioma que no es el tuyo. Estoy seguro que nos veremos dentro de unas semanas y hablarás mucho mejor, y el año que viene no tendrás ningún dificultad. Muchísimas gracias a ambas. Gracias. Si estuviéramos en un contexto analógico, se sonaría un estupendo aplauso. En un contexto digital es más difícil, pero a mí me vais a dejar que os aplauda y os doy las gracias. Muchas gracias. Y vamos a... Gracias. Vamos a continuar y vamos a la mesa redonda en la que vamos a contar con tres altísimas representantes de la administración de nuestro país, que es desde distintas esferas de la acción de gobierno y de la administración pública están... Sí, no, pueden ir sentándose ya. Sin... hay que limpiar, lo siento. Sí. Perfecto. Pues decía que tenemos la suerte de contar con tres altos cargos, con tres mujeres que desde distintos ámbitos de la administración están dando respuesta gubernamental, respuesta pública al enorme desafío que tiene nuestro país y Europa en general con respecto a las poblaciones desplazadas, a el anhelo de encontrar acogida y respuesta de tanta gente que por muy diversos motivos llega a nuestro país, y hoy además nos trae aquí especialmente la situación de vulnerabilidad extrema que en muchas ocasiones sufren las mujeres y las niñas. Es obligado agradecer particularmente que tres personas que tienen ese nivel de responsabilidad hayan encontrado el tiempo para estar aquí, que además hayáis estado además acompañándonos desde el principio. El mundo digital se mueve muy rápido y el día a día en una administración como las vuestras es tremendamente complicado. Gracias por abrir hueco en vuestra agenda y estar aquí con esta llamada, esta invitación que nos hace a todos ACNUR. Voy a empezar por Hannah. ¿Es Hannah o Ana? Hannah Jaloul. Jaloul. No pasa nada. Que es secretaria de Estado de Migraciones, nada más y nada menos, y además sé que somos en cierto modo colegas porque también eres profesora en la universidad pública como yo. Yo creo que es muy importante que los profesores, la gente comprometida con la docencia, cuando llegue el momento, el paso a asumir responsabilidades en la administración y a vivir en primera persona y en primera línea lo que suponen las transformaciones reales en política y en particular en política pública, que no son nada fáciles. La Secretaría de Estado de Migraciones conoce muy de cerca la realidad de acogida y la integración de personas refugiadas en nuestro país. Y la primera pregunta que te quería hacer, Hannah, es ¿qué medidas, permíteme que te tutee, por favor, qué medidas consideras necesarias para reforzar la asistencia y protección de las mujeres y niñas refugiadas en el sistema de acogida, incluidas también las víctimas de trata? Pues bueno, primero gracias por la pregunta. Muchas gracias a ACNUR por este acto tan interesante. Sofi, siempre estamos encantados de acudir a los actos que preparáis desde ACNUR. A mis compañeras de mesa, es un placer y honor estar con vosotras, a nuestro moderador. Y también, bueno, pues quería dar las gracias a las personas que han participado en la mesa de antes. O2 ya es parte de nuestro sistema de acogida. Gracias por el trabajo tan magnífico que hacéis y gracias por contarnos tu experiencia, que nos resulta gratificante saber que hay mujeres que no tienen tan fácil venir a España
a nuestro país y que pues, las cosas funcionan si sois felices y puedes traer a tu familia y puedes seguir tu itinerario de vida y ser independiente. Creo que has hecho, me ha llegado mucho al corazón lo que has dicho. Es importante que las mujeres seamos independientes y que tengamos derecho a escoger lo que queremos hacer con nuestra propia vida. Y para eso, formación, independencia laboral y todas esas cosas en las que trabajamos todos de manera conjunta. Bueno, quiero ir rápido porque sé que tenemos pocos minutos, pero esta conferencia que habla sobre todo los 25 años de Beijing y de la plataforma de Beijing, que es importante para nosotros porque todas esas conclusiones que se han sacado de esta conferencia y plataforma tan importante, pues recalcan materias en las que nosotros trabajamos mucho: empoderamiento de la mujer, mujer y pobreza, mujer y educación, y es algo que nosotros tratamos de remarcar en el sistema de acogida. Nosotros somos responsables en la Secretaría de Estado de Migraciones del sistema de acogida, tanto de la parte de protección internacional como de la parte de humanitaria. Trabajamos mucho con mujeres, tenemos más de un 40% de personas que se atienden en el sistema de acogida, son mujeres. Tenemos un protocolo sobre detección de víctimas de trata, ya que me preguntas, que trabajamos mucho con el Ministerio de Interior, con el que nos coordinamos muy bien en diversas materias. Sabéis que muchas personas que llegan a través del aeropuerto de Barajas, tenemos un protocolo particular en el aeropuerto de Barajas, cuando las personas solicitan, y en este caso mujeres, estamos hablando de mujeres, protección internacional, les hacemos una entrevista para detectar si son víctimas de trata. Aquí tenemos la ayuda de organizaciones especializadas que trabajan con nosotros y bueno, pues nos interesa saber qué están padeciendo estas mujeres, si son víctimas, si tienen controladoras. Sabéis que hemos localizado un fenómeno que es el de las controladoras. Hay personas que envían los tratantes, sobre todo para aquellas personas que entran por vía irregular, que se hacen pasar ellas mismas por víctimas de trata y que acompañan a víctimas reales de trata. Entonces intentamos separarlas e intentamos atender a las víctimas de trata siempre en centros especializados con una atención muy particular. Nosotros tenemos una estrategia integral en la que tratamos temas importantes que son transversales, como el tema del empoderamiento de la mujer, en el que el enfoque de género para nosotros es prioritario. Estamos trabajando también en un protocolo de violencia de género que es muy importante, que verá la luz el año que viene, en los 3 primeros meses del año, esperemos. Y bueno, pues que pone de manifiesto todas estas cosas en las que nosotros trabajamos de manera tan intensa en el sistema de acogida. Hacemos valoración, hacemos intervención, hacemos un acompañamiento individualizado de aquellas personas que pensamos que son víctimas de trata. Sabéis que en España también existe un plan integral que hace frente a la trata de personas y se está trabajando en una ley en la que nosotros también pues trabajamos en los grupos de trabajo con otros ministerios. Pero bueno, lo que es la Secretaría de Estado, nuestras primeras líneas, las líneas más importantes en las que trabajamos son tener una red especializada con plazas especializadas para víctimas de trata. O sea, nosotros tenemos plazas especializadas con equipos de seguimiento especializados que están con estas mujeres que han sufrido mucho. Creo que la Fundación O2 ha relatado el trayecto tan duro que pasan estas mujeres, ya no solo en el país de origen, sino en su tránsito y en este viaje tan difícil por las que pasan muchas mujeres para llegar a nuestro país. Lo que ya hemos vivido directamente en sitios como Canarias, en los que hemos ido a ver centros especializados de mujeres que también lleva Fundación, por ejemplo, Cruz Blanca, que trabajan muy bien estos temas. Hemos podido ver la cara y el rostro femenino de las migraciones, que para nosotros es muy importante. Bueno, nosotros ahora estamos trabajando en ampliar el procedimiento que actualmente seguimos en aeropuertos como Barajas, este protocolo de detección de víctimas también en otros aeropuertos como violencia. Como bien he dicho, trabajamos muy cerca con policía para defender a estas mujeres y hacerles un acompañamiento particular. Además, hacemos mucho trabajo en redes para sensibilizar, hacemos mucho trabajo de inversión en estas mujeres, en que se sientan independientes, analizar su estatus económico, cultural, trabajar mucho con ellas mano a mano, por supuesto, trabajar mucho el idioma, que es importante, y que ellas sientan que tienen autonomía. Para nosotros eso es primordial, y mantener una estrecha colaboración y coordinación con las entidades que trabajan con estas mujeres. Para nosotros es fundamental. Y bueno, como una de las carencias que hemos tenido
ha sido también las plazas de acogida, pues estamos también trabajando mucho en la ampliación de plazas para mujeres con problemas particulares en el sistema de acogida. Las mujeres también sufren discriminación por violencia de género, estamos con este protocolo que os he comentado. Si encontramos que hay casos de violencia en algunos de nuestros centros, separamos a las parejas. También tenemos problemas que hemos encontrado en algunas mujeres relacionados colectivo LGTBI, etcétera, que también tienen centros especializados. Hacemos un acompañamiento individualizado, que es lo importante. No querría extenderme más porque mis compañeras tendrán una intervención maravillosa y quedo a la espera de la siguiente pregunta. Muchas gracias. Gracias a ti. A continuación tenemos con nosotros a Isabel Goicoechea, que es la subsecretaria del Ministerio del Interior, un ministerio que es responsable del acceso al procedimiento de asilo y valoración de solicitudes. Y la primera pregunta que te quería hacer, teniendo en cuenta el conocimiento tan directo de ese tipo de procedimientos, es ¿qué formas de persecución a las mujeres con más frecuencia os estáis encontrando en el conjunto de las peticiones que recibe el Ministerio? Pues, Carlos, muchísimas gracias por la pregunta y muchísimas gracias por estar aquí. Quiero agradecerle a ACNUR la invitación porque la verdad es que resulta, se ha dicho, escuchar, oír lo que se dice por parte de todos es fundamental y nosotros tenemos clarísimo en el trabajo que hacemos desde el Ministerio del Interior y con la convicción que venimos haciéndolo desde el 2018, cuando ya el equipo llegó al Ministerio, este es un trabajo colaborativo, lo tenemos que hacer entre todos. Tenemos un reto por delante muy difícil. El tema de mujer es fundamental en el ámbito general del Ministerio y la lucha contra la violencia, contra la mujer y, por supuesto, la lucha por la igualdad. Y en el ámbito de protección internacional es un tema de una enorme sensibilidad para nosotros. Nos hemos encontrado con unas capacidades de gestión inicialmente limitadas y también con un fenómeno en protección internacional en el que las cifras han llevado a un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo que nos ha llevado actualmente a tener un volumen muy importante de solicitudes de protección internacional. De hecho, es que en el año 2018 tuvimos 2.676 y estamos en 109.554 en 2020, siendo este un año muy especial. Y lo que sí hemos visto durante este tiempo es que el porcentaje de mujeres viene a estar cercano al 50%. Tenemos solicitantes femeninas en torno a un 45-47%, el resto serían hombres. Y en ese proceso, en el de lo que nosotros buscamos especialmente en el proceso de protección internacional, dado que llevamos la parte administrativa de identificación de cuáles son los solicitantes que llegan a conseguir ese estatuto de refugiados, la identificación de cuáles son los motivos por los cuales solicitan protección internacional, es fundamental en el ámbito femenino tener muy claro que en materia de protección internacional no estamos hablando de perfiles concretos, que la realidad, como se ha dicho aquí, es sumamente compleja, que la realidad que traen las mujeres que nos llegan de todo el mundo y que acceden a España a través de vía aérea o de vía marítima, con esos procesos de tránsito a los que Cristina se ha referido, tan difíciles, y de verdad que el testimonio de Marian ha sido impresionante y de estos que te llegan al corazón. Nosotros tenemos que gestionar esas solicitudes y queremos hacerlo conscientes de que no existe un perfil único. El perfil de la mujer solicitante de protección internacional por razón de sexo, por razón de género, es sumamente amplio, porque no atiende a razones económicas, a razones sociales, a razones educativas, sino que las procedencias desde países en los cuales la condición femenina determina en muchas ocasiones una persecución por razón de sexo o por razón de género son muchas y lo que intentamos entre todos es identificar cuáles pueden ser esos motivos. Tenemos muy claro que se producen casos de solicitud porque hay persecución por razón de género, por razón de sexo, porque desde esos casos que se han hablado aquí, desde estrictamente femeninos, la ablación de clítoris, o cuando estamos hablando de esterilizaciones forzosas, matrimonio forzoso, cuando estamos hablando de la violencia en el seno familiar, son razones por las que se puede en España solicitar protección internacional y se puede conseguir esa protección internacional. Pero puede ir asociada a motivos culturales, a motivos religiosos, y lo estamos viendo constantemente en las solicitudes de asilo que recibimos.
Por eso para nosotros, yo decía antes, es tan importante el trabajo colaborativo. El trabajo que desde el primer momento tuvimos claro que teníamos que hacer con el Ministerio de Inclusión, con el Ministerio de Asuntos Exteriores y muy especialmente también con ONGs, el trabajo con ACNUR, trabajo con CEAR, Cruz Roja, ONGs que nos ayuden a tener una buena recepción, una buena primera entrevista a esas personas que llegan solicitándonos protección internacional con una serie de requisitos, quizá igual luego tenemos ocasión de extendernos un poquito sobre ello. Esa garantía procedimental que queremos dar para que las mujeres se sientan en un entorno de confianza para poder hacer un relato de algo que muchas veces ni siquiera tienen identificado como un problema. Cuando Marian nos hacía referencia a esa sensación de importancia del hecho de ser mujer y del hecho de ser mujer y no tener que tolerar determinados comportamientos absolutamente asumidos como algo normal, propio de la cultura, propio de la religión y a veces incluso del estado jurídico de procedencia. Para nosotros es muy importante en la detección de la protección internacional ser conscientes de cuál es la situación de procedencia, cuál es la cobertura jurídica, que a veces es meramente formal, pero que hay una impunidad colectiva, una impunidad en el ámbito público, en el ámbito privado, para someter a las mujeres a un proceso de persecución que les lleva a tener que huir de sus países porque no tienen garantizado no ya su vida ni su dignidad, ni poder ejercer sus derechos individuales como personas autónomas e independientes. Entonces, para nosotros los perfiles, ya digo, son sumamente amplios. Lo que se nos plantea en esas solicitudes de protección internacional responde a lo que hemos venido escuchando aquí. Yo sí querría decir una cosa. En este momento, nosotros este año ya hemos dado 1.830 estatutos de protección a mujeres y esto supone un 25% de lo que se ha dado en este país desde el año 2012. O sea, el esfuerzo que se está haciendo por esa detección, que querríamos que cada vez fuera más temprana y de mayor calidad, es muy importante, pero es un esfuerzo en el que estamos sumando las capacidades de muchos y por eso el agradecimiento por el trabajo de todos y una ocasión como la de hoy para poder ponerlo en común, de verdad que resulta sumamente interesante para nosotros y yo diría que incluso emocionante poder estar aquí y poder hablar de ello. Isabel, muchas gracias. Qué necesaria es la colaboración entre administraciones. Has insistido en ello. Hablamos mucho de la colaboración público-privada, pero la colaboración público-público es muy necesaria en un momento en el que tenemos que afrontar problemas con múltiples dimensiones y las administraciones tienen que dar una respuesta integral a todo eso. Y también es muy importante la política en esto. Y nos acompaña también Pilar Cancela, que preside una comisión que me imagino que no debe ser nada fácil. La Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados. Gracias por estar con nosotros. Desde tu cercanía con el Poder Legislativo y después de lo que hemos escuchado, ¿qué iniciativas legislativas consideras que son prioritarias para dar respuesta a las necesidades de las mujeres y de las niñas desplazadas y refugiadas? Pues muchísimas gracias, Carlos. Me permites también que te tutee. Antes de nada, agradecer a ACNUR la invitación para poder participar en esta jornada y, sobre todo, por poder compartir debate o yo creo que por compartir reflexiones y, sobre todo, propuestas, que es de lo que se trata, con dos mujeres a las que admiro, tanto Hanna como Isabel, que además son conocedoras de estos temas tan importantes de los que estamos comentando. Y un reconocimiento también a todas las intervenciones anteriores, que paradójicamente son todas mujeres, lo cual significa que una vez más la sensibilidad y la percepción constructiva y el acercamiento a todas las cuestiones que tienen que ver con una enorme sensibilidad social vienen de mano de las mujeres. Y es así, y tenemos que decirlo. Y sobre todo, pues un reconocimiento de admiración a Marian. Es imposible no emocionarse y es imposible no reconocer la valentía que supone para mujeres en una situación de vulnerabilidad tremenda, con una situación dramática en sus países de origen, que tengan la osadía y la valentía de dar un paso fundamental, de dejarlo todo atrás con sus hijos e ir a la aventura en busca de una vida mejor. Y Europa normalmente es una llamada y un reclamo para esa expectativa de vida mejor. Por supuesto, un reconocimiento a las organizaciones que están trabajando cara a cara y en el día a día en una situación de tanta sensibilidad y tanta vulnerabilidad. Antes de responder a la pregunta concreta en relación con la cuestión legislativa, sí me gustaría hacer una reflexión de entrada, ¿no? Estamos hablando de igualdad, estamos hablando de violencia de género
Y tenemos que constatar un hecho que es inexcusable, y es que partimos de una situación de desigualdad estructural cuando estamos hablando de mujeres y hombres, o de mujeres en relación con hombres. Estamos en una situación de pandemia donde parece muchas veces que la desigualdad y que la falta del principio de igualdad efectiva se ha producido en la pandemia. No, preexistía antes. Lo que ocurre es que ahora con la pandemia se va a agravar y se multiplica la vulnerabilidad y todas aquellas cuestiones que veníamos reclamando desde siempre las mujeres, y sobre todo desde el movimiento feminista. Somos feministas y nos declaramos así, y que ahora pues se está agravando de una manera exponencial. Incluso con el incremento de las distintas manifestaciones de las violencias de género, se ha detectado que en esta pandemia se han incrementado un 20% en todas sus manifestaciones. Por lo tanto, estamos en una situación que se va a agravar muchísimo más. Los movimientos migratorios, si además unimos igualdad o lucha por la igualdad o violencia de género con migración, entonces el caldo de cultivo es espectacular, porque exponencialmente el crecimiento y la sensación de desprotección y de vulnerabilidad y de retroceso en conquista de derechos y libertades pues es muchísimo mayor. Hablar de migración y hablar de mujer, de igualdad y de violencia de género es, es para respirar, y sobre todo desde el punto de vista de la acción política, de la acción pública, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, es para asumirlo con muchísimo más compromiso y con una firmeza que creo que los tiempos nos exigen que actuemos así. Si a eso unimos pues, las circunstancias, antes Marian hablaba de la situación y sobre la necesidad, además que creo que en ese momento todas y todos lo estábamos pensando, de la necesidad del empoderamiento de las mujeres para poder salir de esas situaciones de vulnerabilidad. Y eso también forma parte del concepto de derecho de asilo y de todas las fases y de todos los procedimientos que deben acompañar estas situaciones. Tú no saldrás de esa situación de vulnerabilidad por lo que te has movido, por lo que te has desplazado, si no tienes una perspectiva de sobrevivir y de hacerlo con dignidad y en unas condiciones de dignidad. Evidentemente, nos vienen a la cabeza las redes de trata que comentabais, que además se alimentan y depredan esas situaciones de vulnerabilidad de las mujeres y que además son un hecho porque además tienen una presencia muy inminente, no solamente en los desplazamientos, sino también cuando llegan y después también en el propio proceso de incorporación de las mujeres a los países de destino. En concreto, antes de que el señor moderador afiance esa fama que le precede y que antes ha hecho hincapié en que era muy rígido con la gestión de los tiempos, creo que tenemos un objetivo fundamental y seguramente estamos de acuerdo en ello. Contamos, afortunadamente, con una ley de asilo del año 2009, donde además reconoce la persecución por motivos de género y orientación sexual como una de las causas para la concesión de asilo. Y eso es evidente que es una herramienta muy potente. También es verdad que los marcos legislativos son imprescindibles. Muchas veces no son suficientes, porque el marco legislativo está y permanece, pero si no hay políticas que desarrollen ese marco legislativo y no hay una implicación política en que eso sea así, tenemos un ejemplo con las leyes orgánicas con carácter integral en materia de violencia de género, de igualdad, etcétera, etcétera, que siguen vigentes, pero no se explayan y no se ejecutan en todos los tiempos o en todos los momentos de la misma manera. Por lo tanto, el convencimiento político y la implicación política es muy importante. En ese sentido, creo que uno de los retos que tiene esta ley, la ley de asilo, es una reforma, y lo voy a decir así, creo que estamos de acuerdo, pero una reforma con una perspectiva absoluta de género. Creo que eso es muy importante para poder recoger todas estas manifestaciones, todas estas condiciones, que son varias, que son múltiples, que no hay un prototipo único de cada situación de las mujeres. No estoy diciendo que sea fácil, soy perfectamente consciente que no lo es en absoluto. ¿Por qué? Porque es una acción transversal, porque están implicados, lo estamos viendo aquí, la representación, falta en este caso el Ministerio de Igualdad, que es otra de las patas fundamentales, pero eso significa la idea de transversalidad y de acción integral en la política. Y en ese sentido creo que es muy importante contar con una ley de asilo en este sentido, porque si bien es cierto que hay ese reconocimiento, sin embargo, existen algunas cuestiones que me parece importante matizar, ¿no? Que muchas veces esa concesión también remite de alguna manera a las condiciones que se están dando o las circunstancias que imperan en
los países de procedencia de las mujeres, ¿no? En cuanto a si esas circunstancias permiten que se conceda el asilo o no, cuando, por ejemplo, en otras de las previsiones del artículo 14 de la Constitución, pues por razón de raza, por cuestión de ideología, de nacionalidad, de grupo social, de opinión política, no se exige, ¿no? Se es mucho más flexible en cuanto a ese apercibimiento. Por tanto, yo creo que esa legislación tiene que ser valiente en ese sentido y, sobre todo, con una visión proteccionista de las mujeres refugiadas. Creo que eso debe ser el objetivo fundamental y con una visión integral, que es como hay que desarrollar y abordar todo este tipo de políticas. Muchas gracias, Pilar. Nos quedan unos 10 minutos para algo que has señalado, que es la distancia que hay entre la política, la ley y la acción, lo que los anglosajones llaman la implementabilidad. No sé si aquí es traducible así, pero es cierto que muchas veces hay una disonancia entre el marco normativo, los grandes acuerdos que se toman en el ámbito político y cómo eso se refleja en los cambios en la vida de las personas. Entonces quería hacer una última ronda en la que incluso rompamos un poco este modelo un poco encorsetado de preguntas y respuestas, y con lo que hemos estado oyendo pues tengáis también la ocasión de intervenir con cierta libertad. Y si queréis abrimos contigo, Hannah. Yo tenía una pregunta preparada sobre eso, medidas concretas que desde la perspectiva de tu responsabilidad como secretaria de Estado crees que vamos a ser capaces de tomar en el corto plazo para afrontar estas situaciones. Pues intentaré no extenderme mucho, pero sí quería, gracias por tu pregunta, y eso de que seas profesor también me gusta mucho. Bueno, me he quedado con este punto. Hablar un poquito, bueno, solo un poco por encima, tanto el Ministerio de Interior como nosotros, ¿verdad? Estamos trabajando en la reforma de la ley de asilo, la mayor parte de la responsabilidad de la ley recae en el Ministerio de Interior, nosotros tenemos la parte de acogida y bueno, pues desde que llegamos a la Administración, ¿verdad, Isabel? Estamos trabajando, ahora pues estamos con otras prioridades de última hora, pero seguimos nuestro avance con esto y es un compromiso que tenemos. Sabéis que está también entre medias el pacto, la comunicación de la Comisión sobre el Pacto de Migraciones, entonces bueno, pues estamos en todos estos procesos de negociación y siempre teniendo en cuenta que este cambio normativo es necesario. Pues nosotros, como ya he comentado antes, trabajamos muchísimo en los itinerarios individualizados y de cada persona que tenemos en el sistema, en este caso hablamos de mujeres. Creemos que es muy importante, en nuestro sistema de acogida tiene distintas fases y cada fase pues tiene un ámbito de actuaciones distinto. Yo querría enumerar algunos para que todos lo conozcáis un poquito, pero siempre con el objetivo de concienciar, de prevenir y de trabajar en la modificación, sobre todo de las posiciones de desigualdad entre respecto de las mujeres con los hombres por temas económicos, culturales, etcétera. También depende mucho, pues claro, de cada persona, de su lugar de procedencia, etcétera. Donde sabéis que las cuestiones culturales son un elemento clave. Nosotros, como ya he comentado, acompañamos a estas mujeres siempre para que tengan un apoyo psicológico, en cuestión de idiomas y sobre todo para cuestiones importantes, porque como muchas mujeres vienen y están acogidas en nuestro sistema y no conocen bien el idioma, necesitamos ayudarlas a que aprendan bien el idioma, acompañarlas con gestiones, si vienen con niños, pues escolarizar a los niños, con cuestiones documentales, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que en un primer momento son tan complicadas porque no conocen bien nuestra cultura y nosotros siempre tenemos una persona que hace el acompañamiento. Además, tenemos que detectar las vulnerabilidades concretas de estas mujeres y pasarlas a los recursos que son específicos y más adecuados a la problemática que pueda tener estas mujeres. Y como he comentado antes, pues también trabajamos con vulnerabilidades añadidas, como pueden ser colectivo LGTBI, orientación sexual, discapacidades, etcétera, salud mental. Bueno, entonces, para centrarme un poquito en las medidas más concretas, tenemos una primera fase y una segunda fase, que es la que llamamos de autonomía. En una primera fase en la que hacemos acompañamiento, nunca tutelaje, porque me parece una palabra un poco que tiene matices distintos, pero siempre acompañando a que las mujeres tengan sean acompañadas para que luego tengan una fase de autonomía más completa y en las que ellas se sientan pues un poco en control de su vida independientes, ¿no? Que es de lo que se trata. O sea, aquí pues primero establecemos un itinerario de integración, hacemos estudios dependiendo de la persona y sus necesidades,
Hacemos mediación social, familiar, intercultural, gestiones administrativas, educativas. Trabajamos muchísimo con las entidades. Sabéis que también hay entidades distintas en el sistema de acogida que tienen especialidades distintas, dependiendo de la vulnerabilidad de la persona. Entonces, eso también es importante. Entonces, cuando termina esta primera intervención, en la primera fase, hacemos un proceso de evaluación y estas personas pasan a lo que es la segunda fase. En esta segunda fase de autonomía, nosotros trabajamos mucho en los itinerarios de inclusión sociolaboral, porque pensamos que el éxito está ahí, en esos itinerarios que son tan importantes, que la persona se sienta integrada, que se sienta autónoma, que se sienta capaz de desarrollar por sí misma su propio proceso de vida, ¿no? Que ese es el éxito en el que nosotros creemos que tenemos que trabajar y que es muy inclusivo. No en vano nos llamamos el Ministerio de Inclusión, tenemos que poner el énfasis en eso. Voy a perder mi fama de implacable. Sí, venga, paso ya. Paso palabra. Solamente deciros que aquí hacemos muchos programas de orientación para el empleo laboral y trabajamos mucho en los itinerarios de inclusión sociolaboral. Tenemos también unos informes que hacemos con el relator de Naciones Unidas 2 veces al año, que es lo último que digo. Y nada, muchísimas gracias. Encantada de estar de nuevo en esta jornada con vosotros. Desde el Ministerio del Interior, Isabel, ¿alguna medida que quieras subrayar que se esté tomando ahora dentro de vuestro compromiso con la protección de las mujeres que huyen por diversos motivos, en particular por su condición de mujeres? Pues la verdad es que sí que me gustaría destacar unas cuantas cosas, pero veo que hemos entrado todos en una dinámica de hablar lo más rápido posible para conseguir decir bastantes cosas, porque nos queda claro cuál es tu papel de controlador del tiempo. Y lo cierto es que el debate es apasionante y tener la ocasión de poder hacerlo con quienes estamos aquí, quienes nos estáis escuchando y habéis participado antes, es una ocasión magnífica. Yo insistía en lo de antes. Cuando yo hablo de trabajo colaborativo es porque resulta imprescindible para poder llevar a cabo el reto que tenemos por delante, poder hacerlo entre todos. Y nosotros lo hemos intentado sumar desde el primer momento, porque como decía Pilar, efectivamente tenemos que partir de una realidad normativa. Esa realidad normativa actualmente es la vigente Ley de Asilo. Nos gustaría cambiarla, pero tenemos un contexto europeo que tenemos que ver también cómo evoluciona para poder hacer esa modificación. Lo que hemos intentado ha sido, con el impulso político, aplicar esa ley para poder transformar nuestras capacidades de gestión. No puede haber una protección internacional eficaz si no es una protección internacional rápida. A mí la mención que ha hecho Marian del tiempo me ha llegado al alma, porque es verdad que somos conscientes de que tenemos un problema en este momento que llevamos abordándolo desde que nos hicimos cargo de las responsabilidades, que es el de la gestión en tiempo de esas solicitudes de asilo. Desde que comienza el proceso, desde que se manifiesta la intención de solicitar asilo hasta que esa solicitud se formaliza en una entrevista y a partir de ahí comienza el trabajo de nuestros instructores hasta que finalmente llegamos a esa comisión interministerial en la que se suman todas esas capacidades y visiones del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio de Inclusión, del Ministerio de Igualdad, tan vital en este tema, y por supuesto de ACNUR. Pasa mucho tiempo y tenemos que conseguir ser rápidos. El derecho, si no es rápido, al final no es derecho y tenemos que conseguir esa rapidez, pero tenemos que conseguirla con calidad. Y para ello, desde el Ministerio estamos trabajando en una primera fase de acceso, en ese primer momento en el que una mujer llega a solicitar protección internacional con entrevistas, y son nuestros criterios internos que nos los estamos dando a falta de otro tipo de normativa que nos obligue a ello. Y digo que lo hacemos por convicción, más allá incluso de lo que la ley nos pueda obligar. Estamos intentando que ese primer momento con la mujer sean unas entrevistas que se hagan por mujeres, que esté ella sola, que no haya otros miembros de la familia, y muy especialmente que no haya otros miembros masculinos, que si no tiene un asesoramiento legal en ese momento, haya información suficiente por parte de quien hace la entrevista, que en este momento en muy buena medida nos está colaborando la policía, que no se haga con uniformes, que se cree un clima de confianza, que la mujer sea capaz de expresar todo eso que trae para poder hacer ese relato, que cuando yo antes hablaba de las garantías procedimentales, es un relato que no es el del derecho penal. Aquí no estamos contraponiendo un delito, no se está investigando un culpable, no. Se está intentando proteger y dar garantías a una mujer que expresa cuáles son los motivos que le ha traído, qué motivos por los que se sentía perseguida y ha venido a nuestro país para intentar conseguir ese refugio. Esa primera fase es muy importante. Incluso estamos intentando que haya unas segundas entrevistas siempre que se detecte que no ha habido una posibilidad de expresión adecuada de qué es lo que estaba pasando con esa mujer. Porque romper
romper esos prejuicios que se traen, esa asimilación de que la violencia que se está sufriendo es una violencia debida, bueno, culturalmente aceptada, requieren tiempo y requieren además un trato psicológico muy delicado. Estamos intentando trabajar en eso, en la calidad. Estamos también intentando trabajar en la calidad en el proceso de instrucción. Nosotros en este momento, y yo se lo agradezco infinito a todo el personal que tenemos trabajando con nosotros en la Oficina de Asilo y Refugio, una pequeña oficina que nos encontramos con 70 personas cuando llegamos y que en este momento tenemos 200 efectivos, pero estamos creciendo, porque la convicción del Gobierno, porque la política que este Gobierno ha llevado adelante es la de reforzar nuestras capacidades de gestión. Necesitamos instructores y lo son con formación, porque la realidad es absolutamente compleja, porque la realidad de procedencia es sumamente distinta. Necesitamos esa calidad en el proceso de atención, necesitamos esa capacidad de sensibilidad para atender lo que las mujeres nos manifiesten. Y necesitamos sumar las perspectivas de todos, como intentamos hacer en esa comisión interministerial de asilo y refugio. Y eso, todo ello, espero que cristalice en una próxima ley de asilo, que efectivamente sea amparadora, que permita además ese sesgo femenino, ese sesgo de respeto a lo que supone en este momento esa protección internacional de las mujeres que se vean amenazadas en sus lugares de origen. Y es una lástima no disponer de más tiempo. Es una lástima, pero es apasionante. Tenemos que pedir. Es apasionante tener ocasión de poder hablar de todo esto. Me ha sorprendido muy gratamente la referencia a la calidad, porque calidad es calidez. Y yo le explico a los alumnos en ingeniería, la calidad es ante todo un ejercicio de empatía. Luego hay procedimientos técnicos que aseguran la calidad, pero una calidad sin ponerte en los zapatos de la persona a la que va destinada el servicio, la ayuda, lo que sea, es una mala comprensión tecnocéntrica y equivocada de la calidad. Ojalá la Administración vaya integrando cada vez más esa noción de calidad como empatía con el ciudadano, con el usuario. Interesantísimo, efectivamente, nos podríamos quedar. Y como no quiero contribuir yo a dilatar más esto, Pilar, tienes la difícil tarea de cerrar esta primera conversación. Después de escuchar a quienes me preceden, no es difícil en absoluto. Pues la verdad es que es un debate muy interesante. Es una pena, yo coincido contigo, que no pudiéramos disponer de más tiempo. Vamos a pedirle a ACNUR que celebre otra jornada y yo creo que será interesante, sobre todo porque estamos en unos tiempos donde, si bien llevamos diciendo en los últimos años, en los últimos tiempos, que la migración es un fenómeno, lo voy a entrecomillar, porque no es la palabra adecuada, que ha venido para quedarse, yo creo que somos conscientes de que no es que haya venido para quedarse, es que es una realidad que va a incrementarse. Los flujos migratorios van a multiplicarse por la situación que en este momento estamos viviendo en el mundo, por muchas causas, las causas migratorias son varias, pero sobre todo se va a afianzar mucho más por la situación de crisis económica, social y sanitaria que estamos viviendo. Por lo tanto, somos conscientes que tenemos que aprovechar también la oportunidad. Claro que es difícil, sí, yo soy plenamente consciente de que es muy difícil abordar desde el punto de vista legislativo la regulación de este tipo de situaciones que son complejas, que son diversas y sobre todo que tocan cuestiones de derechos humanos. Al final estamos hablando de vulneración de derechos humanos y de libertades y sobre todo de las mujeres. Entonces, cuando es de las mujeres, pues todo se hace mucho más difícil y todo se complica. Pero como estamos acostumbradas a pelear, pues vamos a seguir peleando. Yo creo que las tres patas normativas o legislativas son una, que ya la comenté, que es la ley de la modificación de la ley de asilo, de derecho de asilo, pero luego también está la ley integral contra la trata, que es uno de los acuerdos, además, que figura en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, que hemos acordado pues hace un par de años, ya ha pasado un par de años, parece mentira, pero es así, y sobre todo con su visión integral, que es la visión que hay que darle toda la legislación que tiene que ver con la reivindicación y afianzamiento de los derechos y libertades de las mujeres. Y cuando estabas hablando de la formación, me venía a la cabeza el propio espíritu que imbuye pues, a la ley orgánica que tiene que ver con la visión integral de la violencia de género, donde uno de los pilares fundamentales y de la ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres es la formación de todos los agentes, de todas las instituciones que intervienen en cualquiera de las fases que tienen que ver con las mujeres refugiadas desde que se desplazan hasta que llegan y después su itinerario posterior. Me parece que además eso es fundamental. Y luego tenemos el marco europeo. Lo mencionabas tú y lo mencionabas tú también, Hanna. Claro,
tenemos un pequeño problema, Houston, con el marco europeo, o en todo caso con esta Unión Europea, que unos países son tremendamente solidarios, somos tremendamente solidarios y tenemos una visión humanista y de derechos humanos en lo que tiene que ver la inmigración, y hay otros que no lo son tanto. Entonces, ¿qué es lo que sería ideal? Pues tener una política comunitaria común que tiene que ver con la migración, que tiene que ver con el derecho de asilo. Claro, pues somos conscientes que eso es difícil, pero también es verdad que España, y vamos a aprovechar que estamos en este momento en las instituciones, pues desde una perspectiva, voy a decir, proactiva a los derechos humanos, o por lo tanto más proactiva a los derechos humanos y todo lo que tiene que ver con la reivindicación de la igualdad de los derechos y libertades de las mujeres. Y yo creo que el papel que ha desempeñado España y este Gobierno hasta este momento en relación con las políticas migratorias en la Unión Europea, yo creo que es perfectamente constatable. Y esa alianza que se puede establecer con Portugal y con Italia, que se está desarrollando y que seguramente fructificará, yo creo que también tiene que ser una posición que España tiene que vender también en relación con Latinoamérica o con Sudamérica, donde nosotros tenemos unos lazos especiales, no solamente pues, culturales, afectivos, sino también porque somos referente para Sudamérica como vía de entrada o como refuerzo de la propia Sudamérica ante la Unión Europea. Entonces creo que tenemos una oportunidad histórica que desde el punto de vista político creo que tenemos la obligación de aprovecharla. Y además es un momento fundamental para hacerlo, porque todos estos problemas que hemos puesto en evidencia, parte de ellos, porque aún podríamos hablar de muchos más, se van a recrudecer y van a necesitar ese amparo legislativo y de acción política comprometida de la cuestión que estamos hablando, de mujeres refugiadas en una situación de vulnerabilidad pues aplastante. Muy bien, pues vamos a terminar aquí. Ha quedado claro que vamos a continuar con este tipo de conversaciones que no solamente nos ayudan a interpretar el marco en el que estamos, sino también nos invitan a la acción. Me gusta llamarlas conversaciones transformadoras, porque creo que no tenemos más remedio que apostar por transformaciones profundas y rápidas para abordar cuestiones como la que nos ha traído aquí hoy. Cuestiones que tienen un trasfondo trágico, tienen un trasfondo inaceptable de vulneración de derechos fundamentales y que exigen, como se ha dicho muchas veces, una respuesta determinada y además una respuesta coordinada. Gracias a ACNUR por convocarnos aquí y, por favor, Sofía, para cerrar, tus palabras de conclusiones y de esa invitación que nos vas a hacer, estoy seguro, a continuar trabajando juntos. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos y a todas. Empezando con Mariam, por tu presencia, tu testimonio, fundamental para nosotros centrarnos en tu vida, la vida de una mujer refugiada. Gracias también a Cristina, representando la sociedad civil, que pues, es un actor muy, muy fuerte en España y la ha representado de manera magnífica. Muchas gracias. Y gracias a amigas de trabajo, con quien pues, el ACNUR trabaja pues, de manera muy, muy positiva, empezando pues Cristina Gallac, Ana, Isabel, personas que no han podido estar también representando la Secretaría de Estado de Igualdad, Noelia Vera, Pilar. Gracias por tu participación. Empezamos, somos amigas recién, pero veo que vamos a compartir mucho tiempo juntas en este cambio legislativo. Y gracias también a personas que no hemos visto, pero que teníamos previsto de ver, porque eran la voz de otros países. Mi compañera en Guatemala, de ACNUR, y la compañera de una mujer que pues, no hemos podido tener tiempo de escuchar, pero que han sido con nosotras en la preparación de este acto y que son actores muy importantes, tanto para ver cómo la situación desde los países de origen, tanto como las soluciones más transversales desde ONU Mujer. Y agradecer, pues muy importante, donde estamos, Casa América, por toda su labor y por acogernos hoy día. Unas conclusiones. Ha sido pues, un acto muy, muy positivo.
mucho más que su preparación. Su preparación, pues mis compañeros de ACNUR lo pueden decir, ha sido un reto después del otro, poco tiempo de preparación y muchas situaciones complicadas. Y por un acto que es muy positivo, porque muy concreto y de mucho contenido real también. Empezando con la trayectoria, la tuya, la de Mariam, la trayectoria de mujeres refugiadas, el tema que ser mujer puede ser un reto, puede ser una razón de huirse de su país. La huida de mujeres es una huida de su país de origen compleja que conlleva otros retos, por potencial riesgo de trata. Por ejemplo, todo el ámbito de tráfico que nos llama mucho la atención, por ejemplo, la acogida de mujeres en llegadas marítimas, tanto en Canarias, pero también en otras costas españoles. Es un tema complejo y es un tema que hemos visto, hemos cachado hoy, que hay una respuesta muy concreta de vosotros. De esta trayectoria, después de la huida y de la acogida, y hemos escuchado que aquí en España se intenta dar esta acogida pues, digna, individualizada, con muchas herramientas de respuestas a retos de protección que conlleva estas mujeres que llegan a España. Pero también, y lo voy a acabar con este tema un poquito después, el tema de las soluciones. Pero quería destacar que, empezando con un llamamiento internacional, una plataforma, la plataforma de Beijing que celebramos hoy, una resolución del Consejo de Seguridad. Hemos pasado por la parte muy humana, la historia de Mariam y la historia de muchas mujeres refugiadas, y hemos revisado con la última mesa la respuesta española, la respuesta de las autoridades españolas, tanto de 3 ministerios, de una secretaria de Estado muy comprometida y también un congreso que tiene una visión. Y eso lo que me parece muy positivo, y queremos tomar vuestras palabras. Para ir adelante con otros proyectos de soluciones. Y uno de estos es parte del compromiso español al Pacto Mundial para los Refugiados, una solución muy concreta para refugiadas que todavía no están en España, están en otros países de acogida, de asilo, pero que podrían tener una solución aquí en España con una beca. Y eso es un guiño también al mundo universitario, a Carlos, a Ana, por vuestro papel muy importante dentro de este mundo universitario, la educación tan fundamental al crecimiento de las mujeres, de los refugiados en su conjunto, y un proyecto de dar seguimiento a este compromiso español, de dar becas a mujeres refugiadas que están en un primer país de asilo, que podrían llegar a España para estudiar, encontrarse una autonomía, una independencia, retomar contacto con sus derechos, con su dignidad, y pues dar luz a otras generaciones de mujeres fuertes que tienen ambiciones para su futuro. Y por eso también es una modalidad de integración y de inclusión que nos parece desde el ACNUR fundamental. Y mi última palabra es una palabra de agradecimiento a las mujeres refugiadas que han participado a la respuesta al COVID, porque eso también, esa modalidad de integración, la integración de las mujeres refugiadas, migrantes también, participando en la respuesta nacional a una situación muy grave, sanitaria, para la población nacional, es algo que queremos destacar y agradecerles por todo su esfuerzo. Muchas gracias a todos.